¿Alguna vez has sentido el peso del mundo exigiéndote que te arrodilles ante algo que profana tu alma? No hablo de una estatua de oro en un campo antiguo, sino de las presiones modernas que nos piden comprometer nuestra conciencia, silenciar nuestra fe y doblar la rodilla ante las ideologías de la época, ante el miedo al rechazo o ante la promesa de seguridad a cambio de nuestra identidad más profunda. Esta no es solo la historia de tres jóvenes hebreos en el corazón del imperio más poderoso de la tierra. Es la crónica de cada alma que ha tenido que pararse en el valle de la decisión, con el fuego de la prueba crepitando a un lado y la voz de Dios resonando en el otro, y se ha preguntado: ¿mi lealtad tiene un precio? Porque la negativa de Sadrach, Mesach y Abednego a adorar la imagen de Nabucodonosor no fue un acto de desobediencia política. Fue la declaración innegociable de que sus almas ya tenían un dueño y su rey no gobernaba desde un trono babilónico. Adentrémonos en el valle de Dura, bajo el inclemente sol de Mesopotamia. El aire está cargado, no solo con el calor del desierto, sino con una tensión palpable. Imaginen el esplendor aterrador de la escena: una estatua colosal de casi 30 metros de altura, cubierta de oro, brillando con una arrogancia que desafiaba al mismo sol. Representaba el poder absoluto de un hombre, Nabucodonosor, un rey que no solo conquistaba naciones, sino que buscaba conquistar la conciencia de los hombres. A su orden, los instrumentos musicales más diversos, la trompeta, la flauta, el arpa, la lira, desatan una sinfonía imponente, una orden de sumisión disfrazada de celebración. Para todos los sátrapas, gobernadores y jueces de las provincias, la instrucción era simple y mortal: cuando la música suene, adoren. No era una invitación, sino un decreto. En medio de esa multitud que se postraba como un solo hombre, tres figuras permanecían de pie, como tres pilares solitarios en medio de un campo de trigo doblegado por el viento. Su quietud era un grito más fuerte que toda la orquesta imperial. El conflicto que se gestaba en ese preciso instante trascendía la mera política. Era una colisión de reinos invisibles. Por un lado, el reino del hombre, con su poder terrenal, su orgullo manifiesto y su demanda de lealtad absoluta. Por otro, el reino de Dios, invisible pero eterno, cuya primera ley es no tener otros dioses, no postrarse ante ídolos forjados por manos humanas. La decisión de Sadrach, Mesach y Abednego no fue una rebeldía impulsiva, sino la culminación de una vida de fidelidad silenciosa en una tierra extranjera. Ellos, que habían sido arrancados de su hogar en Judá, renombrados con nombres paganos para borrar su herencia y educados en la corte babilónica, entendieron que se puede servir a un rey terrenal en su palacio, pero el corazón solo puede adorar a un rey celestial. Su negativa no fue un insulto al rey, fue un acto de adoración al único Dios verdadero, una declaración de que, aunque sus cuerpos estaban en Babilonia, sus almas pertenecían a Jerusalén. Para entender la profundidad de su valentía, debemos recordar quiénes eran. Ananías, Misael y Azarías, sus nombres hebreos, significaban: el Señor es misericordioso, ¿quién como Dios? Y el Señor ha ayudado. Eran nombres impregnados de teología y promesa. El imperio babilónico intentó sepultar esa identidad bajo los nombres de Sadrach, Mesach y Abednego, ligados a deidades paganas. Pero aunque puedes cambiar el nombre de un hombre, no puedes arrancar la convicción sembrada en su espíritu. Estos jóvenes, junto con Daniel, ya habían demostrado su lealtad a Dios al negarse a contaminarse con la comida del rey. Su vida entera en el exilio había sido un entrenamiento para este momento. No estaban improvisando, estaban viviendo la conclusión lógica de una fe practicada en lo secreto, ahora llamada a ser testificada en público frente al horno de fuego. Nabucodonosor, en su furia,
personifica la arrogancia del poder humano cuando se siente desafiado. Su ira no es solo la de un monarca desobedecido, sino la de un Dios autoproclamado cuya divinidad ha sido cuestionada. La estatua no era simplemente un objeto religioso, era un instrumento de unificación política y una prueba de lealtad personal hacia él. Al negarse a inclinarse, estos tres jóvenes no solo desafiaban un edicto, sino que exponían la fragilidad del poder del rey. Demostraban que existía una autoridad superior a la suya, un gobierno al que ellos respondían y que no podía ser intimidado por amenazas terrenales. La rabia del rey era, en realidad, el miedo de un poder que sabe, en lo profundo, que no es absoluto. Por eso su pregunta no es solo una amenaza, es un desafío teológico. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? La escena de la confrontación es un drama judicial y espiritual. El rey, en su supuesta magnanimidad, les ofrece una segunda oportunidad. No es un acto de misericordia, sino una trampa retórica diseñada para humillarlos. Si no adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. La amenaza es inmediata, visual, diseñada para quebrar la voluntad a través del terror primordial al fuego. Es aquí donde la fe de los tres hebreos se cristaliza en una de las declaraciones más profundas de toda la Escritura. Su respuesta no es una súplica ni una negociación. Es una serena y firme confesión de fe que desarma por completo la lógica del poder terrenal. No se defienden, no argumentan su caso, simplemente declaran dónde reside su confianza, trasladando el juicio de la corte de Nabucodonosor a la corte del universo. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Esta primera parte de su respuesta es una declaración de la soberanía y el poder de Dios. Es la fe que cree en el milagro, que sabe que el Creador del universo no está limitado por los hornos de los reyes de la tierra. Pero es la segunda parte la que eleva su testimonio a un plano sublime, a una lealtad que trasciende las circunstancias. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esta es la fe incondicional, una fe que no se basa en la liberación, sino en la relación. Su lealtad a Dios no era un contrato transaccional donde ellos obedecían a cambio de protección. Era un pacto de amor. Su mensaje era claro. Dios puede salvarnos, pero aunque eligiera no hacerlo, Él sigue siendo nuestro Dios y no nos postraremos. La orden de calentar la hornalla 7 veces más es la respuesta de un poder que, al no poder quebrar el espíritu, intenta aniquilar el cuerpo de la forma más espectacular posible. El número 7 en la simbología bíblica a menudo representa la perfección o la totalidad. Calentar el horno 7 veces más no era una medida literal de temperatura, sino la expresión de la totalidad de la furia humana, el máximo esfuerzo del poder terrenal para demostrar su supremacía. La fornalla se convierte así en un teatro de la humillación. No estaba diseñada solo para matar, sino para hacer un espectáculo de la derrota de la fe. Era el escenario donde Nabucodonosor intentaría probarle a todo su imperio que el Dios de los hebreos era impotente. Una ficción incapaz de responder ante el poder tangible y ardiente de Babilonia. Imaginen el silencio de la multitud mientras los hombres más fuertes del ejército de Nabucodonosor atan a Sadrach, Mesach y Abednego. Los atan con sus propias ropas, sus mantos y sus turbantes, como para demostrar que serían consumidos por completo, sin dejar rastro de su identidad. El calor es tan intenso, tan antinatural, que las llamas alcanzan y matan a los mismos soldados que ejecutan la orden. Este detalle es crucial. El fuego de la prueba del hombre es tan destructivo que consume incluso a quienes lo sirven.
Mientras tanto, los tres condenados caminan hacia su muerte aparente, atados, impotentes en lo físico, pero absolutamente libres en su espíritu. Están siendo arrojados al corazón mismo del poder aniquilador del hombre, al símbolo de la ausencia de Dios. Ellos caen dentro del horno rugiente. La puerta, quizás una gran piedra o un portón de metal, se cierra, sellando su destino a los ojos del mundo. Para cada espectador en el valle de Dura, para el rey en su trono de ira, el asunto estaba zanjado. 3 hombres desafiaron al imperio y el imperio los devoró con fuego. La lealtad a su Dios invisible los había llevado a una tumba de llamas. La música se había detenido, el veredicto había sido ejecutado y el poder de Nabucodonosor parecía, una vez más, incuestionable. Para el imperio de Babilonia, la historia había terminado, pero para el reino de los cielos, el verdadero acto apenas comenzaba. El silencio que siguió a su inmersión en las llamas debió haber sido más ensordecedor que el rugido del fuego. Para Nabucodonosor, la victoria debería haber sido instantánea y absoluta. Esperaba gritos, el sonido inconfundible de la carne consumiéndose, el olor acre de la muerte confirmando su poder. Pero desde el corazón de esa tormenta de fuego no llegó nada más que un silencio inquietante. Un silencio que no hablaba de aniquilación, sino de algo incomprensible. El rey, impaciente y quizás perturbado por la falta del resultado esperado, se acerca a la boca del horno. No lo hace por compasión, sino por una necesidad de confirmar su triunfo, de ser testigo del fin de aquellos que osaron desafiarlo. Lo que sus ojos están a punto de ver no solo anulará su victoria, sino que demolerá los cimientos de su propia realidad y de su arrogante teología. El rostro del monarca más poderoso de la tierra se contorsiona, pasando de la ira a la incredulidad y luego al pánico. Se levanta de su trono, alarmado, y se dirige a los consejeros de su corte. Lo que ve no es un montón de cenizas y huesos carbonizados. Dentro del horno, en el epicentro de un calor que había desintegrado a sus propios soldados, la escena desafiaba toda ley de la naturaleza y la razón. No había 3 cuerpos inertes, sino 4 figuras erguidas. No estaban atados ni retorciéndose de dolor, sino que caminaban con calma, como si pasearan por los frescos jardines de su palacio en una tarde apacible. Estaban sueltos, estaban ilesos, y no estaban solos. El fuego, el arma definitiva del rey, se había convertido en el escenario de una revelación divina, y el opresor era el primer y único espectador de la primera fila. La pregunta del rey resuena con pavor y asombro, una confesión pública de que algo ha salido terriblemente mal para su poder y terriblemente bien para el Dios de los hebreos. ¿No echamos a 3 varones atados dentro del fuego?, pregunta, buscando una confirmación de la realidad que él mismo ordenó. Sus consejeros solo pueden afirmar lo evidente: es verdad, oh rey. Entonces llega la declaración que cambiará la historia, el testimonio forzado de un rey pagano que se convierte en el primer evangelista de este milagro. He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. La ironía es divina en su máxima expresión. El hombre que se erigió como un dios, usando el terror para forzar la adoración, es ahora quien describe la presencia de un ser celestial, una figura de autoridad y poder infinitamente superiores al suyo. La descripción de Nabucodonosor, semejante a hijo de los dioses, en el arameo original Bar Elahim, es el intento de un hombre limitado por su entendimiento politeísta de describir lo indescriptible. En su panteón existían seres divinos, hijos de los dioses mayores. Está usando el único lenguaje que conoce para explicar una visión que destroza su cosmovisión. No ve un simple ángel o un espíritu,
Percibe una majestuosidad, una autoridad y una esencia que lo colocan en una categoría divina. Sin saberlo, Nabucodonosor, el tirano, está profetizando. Está dando testimonio de una verdad mucho más grande de lo que puede comprender, que en el horno de la aflicción humana una presencia divina ha descendido para estar con los suyos, y esa presencia tiene la apariencia de un hijo. Esta aparición se alinea con un patrón recurrente y misterioso en todo el Antiguo Testamento: las apariciones del ángel del Señor. Esta figura no es un ángel común. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Agar en el desierto, habló como Dios. Cuando se encontró con Abraham antes de la destrucción de Sodoma, recibió adoración. Cuando se enfrentó a Gedeón bajo la encina, lo comisionó con la autoridad divina, diciendo: «Ve con esta tu fuerza». Este Malak Yahweh no es simplemente un mensajero que dice: «Así dice el Señor». A menudo habla en primera persona como el Señor mismo. Es una teofanía, una manifestación visible y tangible del Dios invisible. Actúa con la autonomía, el poder y la prerrogativa de Dios, porque es en esencia la presencia misma de Dios, hecha perceptible al hombre. Muchos teólogos y padres de la Iglesia han visto en estas apariciones, y de forma culminante en la figura del cuarto hombre en el horno, una cristofanía, una revelación del propio Cristo en su existencia preencarnada. La declaración de Nabucodonosor se vuelve asombrosamente precisa. No era un hijo de los dioses, sino el Hijo de Dios, el Verbo eterno que un día se haría carne. Esta interpretación llena de significado la historia entera de la salvación. Demuestra que el plan redentor no comenzó en Belén. El Hijo siempre ha sido el agente de la intervención divina, el brazo visible del Padre. La promesa de Emanuel, Dios con nosotros, no esperó a la Virgen María. Resonó primero en un horno de Babilonia, revelando que el Salvador no es solo quien nos rescata del problema, sino quien se mete en el problema con nosotros. Y aquí yace el corazón teológico de toda esta narrativa, una verdad que debe sacudir nuestra propia fe. ¿Por qué Dios no los libró de la fornalla, sino que los acompañó en la fornalla? Podría haber enviado una lluvia torrencial para apagar el fuego, podría haber paralizado al rey o a los soldados, podría haber orquestado un escape milagroso antes de que llegaran al horno, pero no lo hizo. Permitió que la prueba llegara a su máxima expresión, que el poder del hombre hiciera lo peor. Y justo ahí, en el punto de máxima desesperación y aparente abandono, es donde se reveló. La lección es eterna. La mayor promesa de Dios para nosotros no es la ausencia de fuego, sino su presencia en medio del fuego. La verdadera liberación no siempre es escapar de la prueba, sino encontrar la compañía divina dentro de ella. Esta teología de la presencia es el ancla de la esperanza cristiana. Es la promesa susurrada en Isaías 43. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios no nos promete un viaje sin valles de sombra de muerte, pero sí nos promete su vara y su cayado para infundirnos aliento en el valle. El horno, diseñado como una cámara de tortura y muerte, fue transformado por la presencia de Cristo en un santuario, en un lugar de comunión íntima y protección sobrenatural. El lugar de la ejecución se convirtió en el lugar del encuentro más profundo con el Dios viviente. Para los 3 hebreos, el momento de mayor peligro fue también el momento de mayor revelación de la fidelidad de Dios. La voz de Nabucodonosor, ahora despojada de su furia y llena de un asombro reverente, rompe el silencio. Se acerca a la puerta del horno y grita con una nueva comprensión: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid.
Observen el cambio radical en su título. Ya no son rebeldes condenados, son siervos del Dios Altísimo. El milagro ya ha comenzado a obrar una conversión en el corazón del opresor. Y entonces, ante la mirada atónita de toda la élite del imperio babilónico, los tres hombres salen del horno. Caminan desde el corazón de un infierno de fuego hacia la luz del día. No como víctimas que han sobrevivido, sino como vencedores que han demostrado el poder de su Dios. El examen que sigue es meticuloso y confirma la naturaleza sobrenatural del milagro. Los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey se agolpan a su alrededor, inspeccionándolos. Y el veredicto es unánime y sobrecogedor. El fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni un cabello de sus cabezas se había chamuscado. Sus ropas estaban intactas, sin la más mínima marca de la llama. Y lo más asombroso de todo, ni siquiera olor de fuego tenían. El fuego, en su máxima furia, había sido selectivo. Solo había consumido una cosa: las cuerdas con las que habían sido atados. Aquí se revela una metáfora gloriosa. El fuego de la prueba, cuando es atravesado en la presencia de Dios, no consume al creyente. Solo quema las ataduras que lo limitan, liberándolo para caminar en una nueva dimensión de libertad y testimonio. La transformación de Nabucodonosor es inmediata y profunda. El hombre que momentos antes era la encarnación del orgullo blasfemo, ahora se convierte en un pregonero de la gloria de Dios. Escuchen sus palabras, que resuenan en todo el valle. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que en él confiaron. El rey no solo reconoce el poder de Dios, sino que admira la fe de los hombres que lo ejercieron. Entiende que el milagro fue una respuesta a su confianza. Y no obedecieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. El opresor ahora elogia la desobediencia que antes lo había enfurecido. Ve en ella no un acto de rebelión, sino la máxima expresión de integridad y lealtad a un poder superior. Impulsado por esta revelación, el rey emite un nuevo decreto, y este es quizás el milagro político más grande de la historia. El mismo monarca que había ordenado la adoración forzada bajo pena de muerte, ahora prohíbe, bajo pena de muerte, cualquier palabra en contra del Dios de los hebreos. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar. El Dios que iba a ser humillado en una provincia de Babilonia ahora recibe protección imperial en todo el mundo conocido. La fe que se intentó extinguir en un horno de fuego ahora es proclamada y protegida por la voz del imperio más poderoso de la tierra. Este es el resultado final de una fe que no se rinde, no solo sobrevive, sino que transforma las estructuras de poder que intentaron destruirla. El fuego, por lo tanto, cumplió un propósito que Nabucodonosor nunca imaginó. Estaba destinado a ser un instrumento de aniquilación, pero Dios lo usó como un instrumento de revelación. El fuego no destruyó la fe de los tres hebreos, la purificó y la exhibió ante el mundo. No probó la ausencia de Dios, demostró su presencia innegable y personal, no silenció a sus seguidores. Les dio una voz que resonó desde el palacio del rey hasta los confines del imperio. El horno, que debía ser el fin de su historia, se convirtió en el prólogo de un testimonio que ha perdurado por milenios, enseñándonos que las pruebas más ardientes, cuando se enfrentan con fe, a menudo se convierten en nuestros púlpitos más influyentes. Ahora, traigamos esta verdad a nuestro tiempo, a tu vida, porque todos enfrentamos hornos de fuego. Quizás el tuyo no ruge con llamas literales, pero quema con la misma intensidad. Es el horno de un diagnóstico médico que te roba el aliento.
Es el horno de una crisis financiera que amenaza con consumirlo todo. Es el horno de la traición, de un matrimonio que se desmorona, de una amistad perdida. Es el horno de la soledad profunda, de la ansiedad y la depresión que susurran mentiras en la oscuridad. Es el horno de una cultura que exige que te arrodilles ante sus ídolos de éxito, de ideología, de autoadoración, amenazando con cancelarte y marginarte si permaneces de pie por tus convicciones. Estos son los fuegos que nos prueban hoy. Y cada uno de estos hornos modernos susurra la misma y antigua mentira que rugía en el valle de Dura. Estás solo. Dios te ha abandonado. Tu fe es inútil aquí. Ríndete, inclínate, compromete tus valores y el dolor se detendrá. Es la tentación de cambiar la lealtad eterna por el alivio temporal. Es la voz que nos dice que Dios puede estar en los cielos, pero ciertamente no está aquí, en medio de este infierno personal. El conflicto espiritual para nosotros es el mismo. Creer en el informe de nuestras circunstancias o aferrarnos a la verdad de la presencia de Dios, incluso cuando no podemos sentirla ni verla. Es la elección entre inclinarse ante el fuego del miedo o permanecer de pie sobre la roca de su fidelidad. Es aquí donde la promesa del cuarto hombre se convierte en el ancla de tu alma. La lección más importante de esta historia no es que serás librado de cada fuego. La promesa es que nunca enfrentarás un fuego solo. El mismo Cristo preencarnado que caminó entre las llamas con Sadrach, Mesach y Abednego es el Cristo resucitado que, por su Espíritu, camina contigo hoy en tu dolor. Su promesa en el Nuevo Testamento lo confirma. No te desampararé ni te dejaré. La presencia de Dios no hace que el fuego sea menos caliente, pero sí cambia radicalmente tu experiencia dentro de él. Transforma la prueba de un lugar de castigo a un lugar de comunión, de un lugar de destrucción a un lugar de purificación, donde las únicas cosas que se queman son las cuerdas del miedo, la duda y la desesperanza que te tienen atado. La fe que te sostiene en el horno es la fe del «y si no». Es fácil alabar a Dios en la cima de la montaña después del rescate, pero la fe que conmueve el cielo y transforma la tierra es la que puede decir desde el fondo del valle, desde el centro de las llamas: mi Dios puede librarme, pero si por alguna razón soberana en su sabiduría decide no hacerlo de la manera que yo espero, aún así no me postraré, aún así confiaré en Él, aún así Él será mi Dios. Esta es una fe madura, una confianza no en los resultados, sino en el carácter inmutable de Dios. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, una calma en el alma que el mundo no puede dar ni quitar, porque no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia interna del Rey Eterno. Y no subestimes el poder de tu testimonio silencioso. El verdadero clímax de la historia no fue solo que ellos salieron ilesos, sino que el corazón de un rey pagano fue transformado. Cuando tus colegas, tus amigos, tu familia te vean atravesar tu propio horno de fuego, no con una negación ingenua del dolor, sino con una paz sobrenatural y una confianza inquebrantable, ellos verán al cuarto hombre caminando contigo. Tu forma de manejar la prueba se convierte en la evidencia más poderosa de la realidad de tu Dios. Tu vida se convierte en una respuesta a la pregunta del escéptico: ¿y qué Dios será aquel que os libre? Tu calma en la crisis, tu esperanza en la pérdida, tu integridad bajo presión, todo ello apunta a una presencia que te sostiene, convirtiendo tu prueba en un faro para otros. Así que te pregunto hoy, con toda la ternura de un hermano en el camino, ¿cuál es tu horno? ¿Sientes el calor de las llamas en tu rostro? Te invito a hacer algo audaz. Deja de enfocarte en la altura de las llamas y comienza a buscar la silueta del cuarto hombre a tu lado. Él está ahí. El Emanuel, Dios con nosotros, nunca ha roto su promesa.
En lugar de pedir únicamente ser librado del fuego, pídele la gracia de caminar con Él en el fuego. Atrévete a susurrar tu propia declaración de fe. Señor, sé que puedes, pero aunque no lo hicieras, elijo confiar en ti. Ese es el momento en que el miedo pierde su poder y el horno comienza a sentirse como tierra santa. Esta historia no es solo un registro antiguo, es una invitación para ti. Si estás atravesando un fuego, queremos que sepas que no estás solo. Comparte tu historia en los comentarios, no para quejarte de las llamas, sino para testificar de la presencia del cuarto hombre. Tu testimonio puede ser la cuerda de esperanza que alguien más necesita hoy. Comparte este mensaje con alguien que se sienta atrapado en su propio horno. Y si deseas continuar viajando a través de las profundidades de la palabra de Dios para encontrar fuerza para tu vida, suscríbete y únete a esta comunidad. Que el fuego que enfrentas hoy solo sirva para quemar las ataduras que te aprisionan y para revelar en tu vida la gloria innegable de aquel que camina contigo y nunca, jamás te abandonará. Hay un último detalle en esta crónica, a menudo pasado por alto, que sella la historia con el broche de oro de la restauración divina. El capítulo 3 de Daniel no termina solo con el decreto del rey, termina con una acción. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Su fidelidad no solo les trajo liberación y un testimonio global, sino también restitución y promoción. El mismo poder que intentó degradarlos y aniquilarlos fue el instrumento que Dios usó para exaltarlos. Esta es una lección profunda. Cuando permanecemos fieles a Dios en el fuego, Él no solo nos preserva, sino que a menudo usa las cenizas de nuestra prueba para construirnos una plataforma de mayor influencia y bendición. Su fidelidad no fue un sacrificio en vano. Fue una inversión en la economía del reino que produjo un retorno glorioso, incluso en la tierra del exilio. Pensemos en el efecto dominó de su valentía. Su negativa a inclinarse no fue un acto aislado. Se convirtió en una leyenda susurrada en cada hogar judío en Babilonia, una fuente de fortaleza para un pueblo exiliado que luchaba por mantener su identidad en una cultura pagana. Se convirtió en la historia que los padres contaban a sus hijos para enseñarles el significado de la fe incondicional. Siglos más tarde, el autor de Hebreos los incluiría en el gran salón de la fe, recordando a aquellos que apagaron fuegos impetuosos. Hebreos 11:34. Su decisión en ese valle solitario tuvo un eco eterno, fortaleciendo a incontables creyentes a lo largo de la historia que enfrentarían sus propias formas de persecución. Nos enseña que nuestra fidelidad en las pruebas privadas a menudo tiene un impacto público y generacional que nunca llegaremos a comprender del todo. Y finalmente, esta historia nos invita a levantar la vista más allá de los hornos temporales de esta vida hacia el horizonte de la eternidad. El fuego que enfrentaron es una sombra de las pruebas que todos enfrentamos en un mundo caído. Pero la presencia consoladora del cuarto hombre es también una sombra, un anticipo de una realidad infinitamente más gloriosa. Es un vistazo de la promesa final revelada en el libro del Apocalipsis, de un día en que estaremos para siempre en la presencia del Cordero, en una nueva Jerusalén donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El Dios que camina con nosotros en el fuego es el mismo Dios que nos espera en un hogar donde no existen los fuegos. Por eso, quiero terminar con una oración, una bendición para ti que has viajado a través de esta historia. Que el Señor te conceda el espíritu valiente de Sadrach, Mesac y Abednego, para que puedas permanecer de pie con serena confianza, sin importar qué ídolos el mundo te exija adorar.
que tus ojos espirituales sean abiertos como los de Nabucodonosor, para que puedas percibir la presencia gloriosa del Hijo de Dios caminando contigo en medio de tu prueba. Que el fuego, en lugar de consumirte, solo queme las cuerdas de ansiedad y temor que te atan, y que recibas en lo profundo de tu ser la paz inquebrantable que proviene de saber que tu destino final no está en manos de ningún poder terrenal, sino en las manos amorosas y soberanas del Dios Altísimo. Recuerda siempre esto: el propósito último del fuego en la vida de un creyente no es su destrucción, sino su presentación personal con el conquistador de las llamas. Es una invitación a conocerlo en un nivel de intimidad que la comodidad nunca podría ofrecer. Y una vez que has caminado con él allí, en el corazón mismo del horno, tu perspectiva cambia para siempre. Ya no temes al fuego. Has conocido al fuego consumidor que por amor se convirtió en tu compañero eterno, y nunca jamás volverás a caminar solo.